Bienvenidos queridos estudiantes. El día de hoy vamos a comenzar nuestro primer curso de literatura con el tema las figuras literarias. ¿Qué son las figuras literarias? Seguramente nosotros hemos escuchado expresiones como muero de hambre, el examen estaba papayita, sus cabellos son de oro. Esas expresiones, sin darnos cuenta, pertenecen a las figuras literarias. Entonces, las figuras literarias son también conocidos como figuras retóricas. Son formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad, vivacidad o belleza. Las figuras literarias se pueden clasificar en tres grandes grupos. El primer grupo, llamado figuras de sonido. El segundo grupo, figuras de dicción. Y el tercer y último grupo, figuras de sentido. Vamos a estudiar cada uno de ellos a continuación. Figuras de sonido. Tenemos tres ejemplos de figuras de sonido, tres clases. Primero se llama figuras de onomatopeya, que son aquellas figuras donde nosotros utilizamos sonidos de la naturaleza, de las cosas y de los animales. Aquí tenemos un ejemplo. Caminaba el pato por aquí, por allá, de rato en rato. Dice cuá, cuá, cuá. Cuá, cuá, cuá es el sonido onomatopeico del pato. Aquí tenemos otro. El gallo Claudio dijo kikiriki. Este sonido también pertenece al sonido onomatopeico del gallo. Bien. Siguiente, la aliteración. La aliteración es una figura de sonido que consiste en colocar al inicio o al intermedio de las palabras letras que se van a repetir, como por ejemplo la fama infame del famoso famélico. Fama contiene la F, infame contiene la F, famoso contiene la F y famélico contiene la F. Otro ejemplo, la solicita abeja susurrando. S, la C también que se pronuncia como la S, la otra S de susurrando. Entonces, estos son ejemplos de la aliteración. Pasemos al segundo grupo de figuras literarias, que son las figuras de dicción. Son aquellas figuras donde se alteran las palabras. Primero de ellos, el epíteto. El epíteto es una característica propia de un animal, de una persona o de una cosa. Por ejemplo, dice verde árbol, blanco lirio, lenta tortugas. Estas palabras resaltadas de color rojo expresan una característica propias, porque se supone que el árbol es de color verde, se supone que el lirio es blanco, se supone que la tortuga es lenta. Dice más abajo, compara estas dos oraciones. La nieve cubría los campos, la blanca nieve cubría los verdes campos. ¿Cuál de estas dos expresiones contiene un epíteto? ¿Será la primera o será la segunda? Obviamente será la segunda, porque en la segunda dice la blanca nieve, blanca es una característica propia de la nieve, cubría los verdes campos. Los campos son de color verde. La anáfora. La anáfora es otra figura de dicción que consiste en colocar al inicio de cada verso ciertas palabras que se van a repetir. Por ejemplo, ¿de qué te sirve la tierra sin tu cuerpo? ¿De qué te sirve la tierra sin mi cuerpo? ¿De qué te sirve mi cuerpo sin tu cuerpo? Esto pertenece a la anáfora. El hipérbaton. El hipérbaton es otra figura de dicción donde se altera el orden de las palabras. Por ejemplo, dice, por el pesadizo nebuloso, cual mágico sueño de Estambul, perfil presenta destellos la niña de la lámpara azul. ¿Qué notamos en este pequeño verso? Notamos que hay un desorden, porque debería empezar con la palabra la niña de la lámpara azul. Aquí tenemos otra expresión. Dice, volverán las oscuras golondrinas en tu balcón, nidos a colgar. La manera correcta, la manera lógica, debería ser, las oscuras golondrinas volverán en tu balcón, nidos a colgar. Bien, y entramos en la última parte, que son las figuras de sentido. A. Símil. El símil es una figura literaria que consiste en la comparación
de dos realidades, donde hay una semejanza entre los dos conceptos. Por ejemplo, pero mudo y absorto y de rodillas, como se adora a Dios ante su altar, como yo te he querido. Desengáñate, si no te querrá. Aquí encontramos un símil. Dice que una persona se ha encontrado mudo y absorto y de rodillas. Una comparación que lo podemos imaginarnos, por ejemplo, una persona que está dentro de una iglesia arrodillado frente a Dios. Quedó así. Veamos otro ejemplo más simple. Dice, eres como el sol, tal radiante. Aquí se está comparando una persona, con el astro, el sol. Segundo dice, he dormido como un bebé. Compara la persona y a un bebé. Sus ojos se parecen al cielo. Aquí se están comparando los ojos al cielo, por su color. Entonces, en el símil se comparan las expresiones, los conceptos. Y hay que tener en cuenta que en el símil aparecen conectores, como es la palabra como, se parecen. La metáfora. La metáfora es otra figura de sentido que muchos podrían confundirse con el símil. Se parece demasiado, pero no lo son, no son iguales. Símil es una cosa y metáfora otra. La metáfora consiste en la identificación de dos términos, uno de los cuales es el término real y el otro es el término evocado o metafórico. Por ejemplo, tus dientes de perla. Aquí se está identificando los dientes con perla. El oro de tus cabellos, igual. ¿Por qué? Porque los cabellos se están comparando con el oro, por su tono, por su color. Los cabellos, cuando se utilizan, por ejemplo, en estas expresiones con el oro de tus cabellos, se está refiriendo que el cabello es de color rubio. Siguiente, ese lugar es un horno. Se está afirmando de que el lugar es un lugar donde hay una alta temperatura, hace mucho calor. Entonces, aquí también. Y en el último dice, el examen estaba pan comido. Al decir el examen estaba tan comido, es utilizarlo en un sentido, digamos, coloquial, como por ejemplo decir que el examen estaba muy, pero muy, muy fácil. Ahora, como les dije, la metáfora no es el símil. ¿Por qué? Porque en el símil aparecían conectores, como la palabra como y se parece. Y en la metáfora no aparecen estos conectores. Como por ejemplo, si decimos tus dientes de perla, tus dientes son de perla, aquí estamos utilizando una metáfora. Pero ¿qué pasa si decimos, por ejemplo, tus dientes son como la perla? Ahí ya no sería metáfora, sino sería símil. Es importante tener esto en cuenta. El hipérbole. El hipérbole es otra figura de sentido donde se emplea el lenguaje para manifestar una exageración. Un ejemplo, érase un hombre a una nariz pegado. Al decir érase un hombre a una nariz pegado, es decir de que la nariz es del mismo tamaño o más grande que la persona. Evidentemente este es un insulto. Y aquí tenemos una imagen, ¿no?, que lo ilustra. Narizón, eso quiere decir. Se comían los codos de hambre. También es una exageración, nadie se puede comer los codos. Yo te lloré todo un río. También es una exageración porque una persona no puede llorar y formar con sus lágrimas un río. Y el último, me muero de sueño. La persona no se puede morir de sueño. Antítesis. La antítesis es una figura literaria que consiste en contraponer realidades. Ejemplo, de amor bebí el dulcísimo veneno. Dulcísimo es un concepto agradable y veneno es un concepto negativo, desagradable. Entonces acá hay dos conceptos que se oponen. A eso se le llama antítesis. Aquí tenemos otro ejemplo. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. El amor es corto y el olvido es más largo. Aquí también encontramos una antítesis. Última figura de dicción, que es la sinécdoque. Consiste en nombrar una parte para designar el todo y viceversa, es decir, nombrar el todo para designar una de sus partes. Ejemplo de parte por todo. Número 1 dice, nos toca pagar 10 soles por cabeza. Cuando decimos nos
toca pagar 10 soles por cabeza. Al emplear la palabra cabeza nos estamos refiriendo a persona. Pero no nos dice, ¿no? Nos toca pagar 10 soles por persona. Más del uso es cabeza. Última figura de dicción es el sinécdoque. El sinécdoque es la figura de dicción que consiste en referirse a un todo o a un parte. Como por ejemplo, veamos el primero, dice parte por todo. Nos toca pagar 10 soles por cabeza. Cuando utilizamos la palabra cabeza, aquí nos estamos refiriendo a persona. Si desean, lo pueden incluso cambiar. Por ejemplo, diría, nos toca pagar 10 soles por persona. Segundo, todo por la parte. El Perú perdió como siempre en el fútbol. Cuando nos referimos a Perú, nos estamos refiriendo al equipo de fútbol. Entonces, estas son las figuras de dicción. De esta manera terminamos la clase de literatura.